Hola, hola, bendiciones, saludos en este jueves eucarístico. La iglesia también vive una solemnidad, que es la solemnidad de Pedro, aquel que pues en primera instancia reconoce la divinidad de Cristo como el Mesías, aquel que fue colocado a la cabeza de la iglesia como ese primer líder después de la ascensión de Cristo, aquel que pues es llamado a apaciguar los corderos y las ovejas. Y también Pablo, aquel gran apóstol de los gentiles, aquel que decía, ay de mí si no evangelizo, y emprendió grandes pues viajes y grandes pues diversas aventuras para evangelizar a los demás con sus respectivas dificultades. Qué lindo es hablar de ellos, de aquel que tiene las llaves y aquel que tiene la espada. Pero esto es lo más bello de todo esto. Aquel que fue el primero en proclamar a Dios como Mesías, fue el primero también que lo negó ante un tribunal. Aquel que corría y que se extendía y que hacía grandes pues travesías para evangelizar, inicialmente hacía grandes travesías, hacía grandes giras para perseguir a los cristianos, al punto que cuando Pablo tiene ese encuentro con el Señor le dice, Saulo, soy yo, Cristo, a quien tú persigues. Entonces, unido al valor de sus santos dentro de la vida de la iglesia y todas las enseñanzas que tenemos pues, en los evangelios, en las cartas y demás, está también esa experiencia de vida que es que Dios transforma y va más allá de aquellas situaciones que podemos, pues, en las que podemos fallar. A Dios no le interesa nuestra vida previa. Cuando nos dejamos restaurar por Él, cuando le entregamos nuestra existencia, Él empieza a construir sobre eso. Y aquello que en algún momento se convirtió en, pues justamente en aquella piedra de tropiezo, es la base en la que con la fortaleza de Cristo podemos hacer algo completamente diferente y es el principio de esa obra que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Interesante ver cómo pues Pedro en el medio de Sanedrín, vuelvo a recordar, cuando estaba en el juicio de Cristo, dice, no conozco a este hombre, cuando inclusive le había dicho que estaba dispuesto hasta a morir por Jesús. Pero cuando viene Pentecostés, es el primero que levanta la voz, y no solamente del Sanedrín, ante todo el pueblo, para dar pues justamente testimonio de quién es Jesús. Entonces ahí es donde verdaderamente podemos entender, podemos valorar que es el Señor el que nos impulsa, es el Señor el que nos lleva, es el Señor el que nos transforma cuando nuestra vida está dispuesta verdaderamente a dejarse transformar por Él. Entender que habrá momentos de muchísima dificultad, que habrá momentos de mucha caída, que habrá momentos de fragilidad. Pero, como decía en la segunda lectura que hoy se nos proclamaba que dice Pablo a Timoteo, sé que el Señor me librará de toda mala obra, sé que el Señor me librará de todo lo aquello que me aleje de Él y me llevará a su reino. Entonces, hoy, jueves eucarístico, hoy cuando recordamos su presencia real en medio de nosotros, cuando nos damos cuenta de que no vamos en este camino a la buena de Dios, por decirlo de alguna manera, aunque la frase puede ser un poco irónica, a lo que caiga. No, el Señor camina a nuestro lado y pues guía nuestro proceso. Ahora, por otro lado, está también nuestra disposición a permitir que ese proceso se lleve a cabo. Porque Él respeta nuestra libertad, Él respeta nuestro libre albedrío. Pero lo cierto es que al final del camino Dios actuará. Y como dice Romanos 8:28, sabemos que Dios actúa en todas las cosas para el bien de los que le aman. Entonces, pues dejémonos llevar por el Señor y pidámosle a San Pedro y a San Pablo que nos permitan y nos den esa fortaleza de vencer las adversidades propias para así poder ser testimonio y guía para otros que quieren conocer a Cristo. Muy feliz jueves eucarístico.